Vamos a trabajar hoy con la recolección y análisis de datos cualitativos. Hasta aquí, si se dan cuenta, en el decurso de nuestro proceso de investigación, hemos hecho ya algunos pasos, ¿no?, que vamos avanzando, partiendo de la idea que tenemos al realizar una investigación y partiendo justamente de esa idea, hago ese proceso, tanto de inmersión al campo como de recolección de datos, ¿no? Entonces, en el caso de los métodos cualitativos, digamos que el muestreo y la recolección de datos y a su vez el análisis son procesos que puedo hacer a la par, y que además van a venir o van a ser producto de esa inmersión en el campo, que como mencionábamos hace un rato, puede ser en lo forense, desde algo documental hasta una cuestión testimonial, como la actividad que trabajamos ya. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, son actividades paralelas. El método que estamos usando para llevar a cabo estas actividades, pues es básicamente la inducción. Tomando en consideración esto, va a haber un constante flujo entre ese muestreo, esa recolección de datos, ese análisis y el investigador, que va a estar definiendo qué instrumento va a utilizar, ¿no? Y que ahí es muy amplio, puede ser un instrumento ya definido. Por ejemplo, si yo aplico, quiero puntualizar un perfil criminal sobre un posible agresor desconocido, hay instrumentos que ya están diseñados, entonces yo ya partiría de tener un instrumento ya diseñado. Y si, por ejemplo, voy a hacer una entrevista, ¿no?, y es un caso particular que me acaban de encargar, ¿no?, que acabo de hacerme cargo y voy a partir de una investigación de cero, como lo que estábamos mencionando hace rato, yo puedo, por ejemplo, diseñar las preguntas, ¿no?, realizar mi instrumento de toma de datos. Entonces, ahí va a ser muy variable, dependiendo obviamente del objetivo que estoy persiguiendo. Y la información que obtengo puede ser de todas formas que ustedes se puedan imaginar. Desde lenguaje escrito, verbal, no verbal, conductas, imágenes, lo que ustedes se imaginen, ¿no? Ya vamos a revisar el dictamen y van a ver la cantidad de datos que ellos analizaron de muchas naturalezas. Y es que hay muchos delitos que son en ese sentido complejos, ¿no? Ahorita viene a mi mente, por ejemplo, la investigación del delito de pornografía. Pornografía y, por ejemplo, pornografía infantil son delitos que, para analizar realmente si cubre esos criterios o no del delito, tengo primero que identificar que el material cubre ciertas características erótico-sexuales. Y eso implica que lo vea y que lo clasifique. Entonces, si se dan cuenta, va a haber muchos tipos de datos que puedo procesar. Cuando analizo entonces los datos, en este caso, que pueden ser una infinidad de tipos de datos, les vamos a llamar unidades de análisis, que va a ser lo que nos va a ayudar a darle orden a este caos de datos, de imágenes, de testimonios, de información, que al final tenemos que aterrizar a algo mucho más sistematizado, porque eso es la metodología al final del día, dar orden y dar esa sistematización a un caos de información que me permita fundamentar o corroborar ciertas conclusiones, ¿no?, al final del día. Entonces, esas unidades de análisis se pueden dividir en diferentes tipos. En este caso pueden ser desde significados, ¿no?, desde prácticas, algunos episodios o eventos, o pueden ser también algunos papeles o roles, dependiendo de lo que yo vaya ahí investigando en realidad, ¿no? Este bagaje, pues si se dan cuenta, es sumamente amplio en lo cualitativo, porque se presta este tipo de investigación a realmente procesar cualquier tipo de fenómeno, lo que se les ocurra. Por ejemplo, no sé, hay algunos delitos que como hipótesis, como parte de la investigación de esos delitos, a veces salen situaciones, por ejemplo, religiosas, ¿no? Religiosas en cuanto a prácticas o que encuentran en alguna escena del crimen figuritas o imágenes o cuestiones que hacen alusión a determinadas creencias, por ejemplo, la llamada Santa Muerte o algún tipo de santos, etc., ¿no? Que son cuestiones que, por ejemplo, pueden ser
seccionadas en significados. Ustedes saben que todo es toda una subcultura dentro de la criminalidad, lo que puede significar una pulserita de colores o tener X imagen o acomodar X, no sé, en un altar X cosas, ¿no? Desde sangre, un trapito rojo, todo eso significa. A veces no conocemos esos significados y conforme vamos investigando e indagando, nos damos cuenta que sí significan. Entonces, por eso son unidades de análisis y las vamos a procesar hasta lograrlas aterrizar a elementos seccionados mucho más concretos, ¿ok? Entonces, la forma de procesar este tipo de datos, que son datos cualitativos, es básicamente en unidades, que son las unidades de análisis, y las categorías. Entonces, hoy vamos a trabajar la categorización. Y ahí viene inmerso un concepto importante y también diferente para la investigación cualitativa, que serían las variables. ¿Con qué variables vamos a trabajar en la investigación cualitativa? Mencionábamos en las primeras clases justamente que una distinción importante entre lo cualitativo y lo cuantitativo es que el investigador no tiene control realmente en las variables. Eso en su momento lo mencionamos de una forma general. A este punto que hemos avanzado y trabajado, ya podemos acotar a qué nos referíamos con ese primer acercamiento, ¿no? ¿Qué características tiene una variable en la investigación cualitativa? Entonces, tendríamos que partir de ser conscientes que una variable en la investigación cualitativa va a ser básicamente alguna característica o algún atributo. Ya lo mencionamos, ¿no? Una cualidad. Por eso son investigaciones cualitativas al final del día. Entonces, esas características o atributos son las que me interesan para el fin de mi investigación. Vamos a encontrar allí dos tipos en ese aspecto. Puede ser variables independientes o variables dependientes. En el caso de las variables independientes, pues son variables que están sujetas a la manipulación, ¿no? Digamos que el investigador puede de alguna manera tanto ingerir en la manipulación como en la variación, ya sea deliberada o predefinida de ese fenómeno que estamos investigando, de esa característica. Y en el caso de las variables dependientes van a ser efectos derivados de la intervención justamente de una situación que tratamos de controlar. Ajá. Digamos que ahí hace mella directamente el investigador que está de alguna forma ejerciendo un efecto, ¿no? En ese tipo de variable, justamente al final del día, la mayoría de las veces, para identificar o para medir o para clasificar ese efecto precisamente. Entonces, volviendo un poco al inicio, en el aspecto de qué tipo de variables son las que vamos a trabajar en lo cualitativo, tenemos que partir de un aspecto importante. Yo ya he estado mencionando a lo largo de las explicaciones que hemos trabajado que las variables en la investigación cualitativa las podemos trabajar de manera conceptual y de manera operacional. En realidad, esto lo podemos hacer tanto en el cualitativo como en el cuantitativo, pero el cualitativo tiene una característica importante, sobre todo en lo operacional. Entonces, definir una variable, desde el punto de vista conceptual, tiene que ver justo con acercarnos al constructo teórico del que estoy basando mi trabajo, ¿no? Lo que mencionábamos hace un rato, estoy usando el código federal, estoy usando el código local de la Ciudad de México, ¿no? Este es el marco conceptual que yo estoy usando. O estoy usando al autor Vicente Garrido, ¿no? Y aquí lo estoy entrecomillando y lo estoy citando porque ese es mi marco conceptual. Entonces, esto es muy importante definirlo dentro de su investigación, porque en el caso de los códigos no hay tanto problema en el aspecto de que, pues, de alguna manera son herramientas como muy asequibles y que estamos todo el tiempo trabajando de manera local. Pero en el caso, por ejemplo, de conceptos que ya son más teóricos, como la violencia familiar o la violencia sexual o el abuso sexual infantil, ya son constructos que sí hay muchas definiciones conceptuales. Entonces sí es muy importante al final del día acotar cuál voy a usar yo en mi proceso de investigación.
Eso de alguna manera hace transparente ese proceso y verificable sobre todo. Y el otro punto para establecer la variable es el punto operacional. ¿Cómo voy a medir esa parte, esa variable en cuestión? Y eso la definición operacional va a darnos la clave de si nuestra investigación es cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo voy a registrar esa variable? Si yo estoy investigando la violencia intrafamiliar, este fenómeno central, bueno, avanzándole un poquito con el ejemplo, si yo estoy investigando, por ejemplo, el fenómeno violencia intrafamiliar, yo puedo investigarlo de muchas formas. Al final del día puedo generar con ese constructo teórico una investigación cualitativa, pero también puedo generar una investigación cuantitativa. Y esto va a verse muy, muy influenciado por la parte operacional. ¿Cómo voy a medir lo que a mí me interesa investigar de la violencia intrafamiliar? Si voy a usar una entrevista profunda y lo que me interesa es la experiencia, ¿no? Como una investigación fenomenológica, donde lo que hago es acercarme así de manera directa y llana al fenómeno que me interesa y recuperar la experiencia subjetiva de quien lo vivió y hago una entrevista profunda, esto es una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, la parte operacional dirá, bueno, voy a utilizar una entrevista, ya sea libre o semiestructurada o como ustedes quieran, ¿no? Pero si lo que me interesa es cómo hace el INEGI, medir la incidencia en México de la violencia intrafamiliar y los porcentajes de aumento desde que inició la pandemia, entonces lo que voy a utilizar es otro tipo de entrevista, ¿se dan cuenta? Una encuesta, donde voy a reducir esos valores a un valor numérico que se va a traducir en un porcentaje. Hay muchas investigaciones, por ejemplo, ahorita precisamente este tema, a colación de la pandemia, ha aumentado muchísimo el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Eso es muy interesante. ¿Por qué ha aumentado tanto? ¿No? Tiene que ver con el confinamiento. Pero al final, si lo voy a aterrizar a una investigación cuantitativa, lo que voy a producir son porcentajes, ¿ven? Son valores numéricos al final del día. Entonces, creo que hasta aquí ya pueden ustedes darse una idea que aunque ambas partes de una variable, tanto lo conceptual como lo operacional, se ven inmersas en los dos tipos de investigación y por supuesto también, por ende, en el mixto, tienen sus características y sus particularidades ambos tipos. Y van a verse muy, muy claramente en la parte operacional, la forma en que voy a medir, porque está muy relacionada con los datos que me interesa recuperar, ¿ok? Entonces, en ambos casos, al final del día, cuando tenemos o nos acercamos a una variable, los objetivos del investigador van a ser medirla, observarla o registrarla. Y tomando en consideración este aspecto, debo acotar justamente que los tipos, en ese caso en particular de variable, ¿no? Ya van a estar muy relacionados con el tipo de investigación y ahí pueden acotarse a lo cualitativo, donde me interesa, como mencionábamos hace rato del ejemplo con lo operacional, pues cualidades como sensaciones, estado de ánimo o otro tipo de variables que tienen que ver con ese atributo, ese fenómeno, conocerlo de manera mucho más subjetiva, o con lo cuantitativo, que tienen que ver con la medición. Y entonces ahí ya vamos a ver cuando avancemos cuáles son los tipos de variables en lo cuantitativo y sobre todo que va muy relacionado con las hipótesis, ¿no? Que ya mencionábamos. Entonces, vamos avanzando con los alcances, ¿ok? Los alcances en la investigación cualitativa tienen mucho que ver justamente con comprender un fenómeno. Y justamente como mencionábamos en la lámina anterior, en la investigación cualitativa el énfasis no va a ser en medir, en obtener un valor numérico del fenómeno, sino más bien en entenderlo, en tratar de acercarme a una parte de la complejidad que conforma el fenómeno que me interesa investigar, ¿ok? Entonces, ¿para qué o cuál es la utilidad de tener un alcance? Que es algo que hemos estado mencionando de manera reiterada. No solamente nos vamos a basar en comprender a lo mejor un contexto,
sino acercarnos un poco más a las características circundantes y centrales del fenómeno que estoy investigando, donde vamos a aterrizar, por ejemplo, las normas que lo rigen, las características particulares, situaciones que en ese aspecto van a darle como la diferenciación única a ese fenómeno. Esto se ve mucho, por ejemplo, con los fenómenos psicológicos, ¿no? Como lo hemos estado mencionando, la vivencia, por ejemplo, de un proceso de victimización nunca va a ser igual en dos víctimas, ¿eh? Nunca. Y yo lo he visto de manera directa y ustedes pueden ver mucha, N cantidad de investigaciones donde justo se rescata cómo hay victimizaciones tumultuarias en donde diferentes víctimas a la vez de edades similares, de sexos iguales, son atacadas por el mismo individuo, por ejemplo, y no presentan las mismas características o los mismos efectos. Entonces, al final del día, sí hay fenómenos que son muy particulares y para eso nos sirve la investigación cualitativa, como en esta parte de los estudios de caso, ¿no? Al final del día, los alcances que podemos encontrar en la investigación cualitativa van a ser correlacionales, explicativos, exploratorios o descriptivos, y los vamos a utilizar tanto en la investigación cuantitativa como de referencia en el marco cualitativo, ¿ok? Ahí los alcances van a ser compartidos tanto en el cualitativo como en el cuantitativo, pero la forma va a cambiar, obviamente, y van a ver alcances que, por ejemplo, en el cualitativo, dependiendo del fenómeno que estoy estudiando, no se van a poder cubrir. Por ejemplo, si lo que busco es explicar, ¿no? Como con una fórmula matemática, por qué, no sé, X cantidad de la población está presentando depresión en este momento de la pandemia, es un ejemplo, ¿no? Quizá no voy a poder alcanzar a tener ese punto de explicar, ¿no? Encontrar la respuesta última a ese cuestionamiento. Podré acercarme al fenómeno, ¿no? Y dar esta parte de acotamiento dependiendo la muestra y el tipo de investigación que esté realizando. Pero llegar a explicarlo, complicado, ¿no? Y obviamente, si me lo preguntan, las investigaciones cuantitativas empatan mucho más con esta parte explicativa, pero aún así con el cuantitativo, pienso de manera particular que hay muchos fenómenos que no se pueden terminar de explicar, porque son fenómenos multifactoriales, ¿no? Y por más que al final el investigador pueda tener mucho control en las variables que intersectan, no se puede tener a veces en determinados fenómenos el control de todo, y entonces son alcances que son difíciles de alcanzar, ¿no? Al final del día, pero lo vamos acotando conforme vamos trabajando nuestros planteamientos, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer ahorita y el objetivo de realizar el análisis de datos es convertir datos no estructurados, como mencionábamos, de toda naturaleza. Pueden ser conversaciones de WhatsApp, imágenes, páginas de Facebook, de cualquier red social que ustedes se imaginen, lo que ustedes digan y manden, todo tipo de datos que son datos no estructurados en datos estructurados. Ese es el objetivo de hacer un análisis de datos cualitativos, ¿ok? ¿Cómo nos vamos acercando entonces a esto? Primero, pueden conglomerarse primero descripción de experiencias de las personas que estamos realmente analizando, que son parte de nuestro estudio, comprender en mayor profundidad, por ejemplo, un determinado fenómeno o las características circundantes de ese fenómeno, poder interpretar y evaluar las unidades, las categorías, los temas, los patrones, eso es lo que nos va a ir dando justamente la estructura, poder explicar, por ejemplo, un determinado particular ambiente, una determinada situación, un hecho, un fenómeno. Hay circunstancias, por ejemplo, criminológicas que inciden de manera muy particular en algunos hechos delictivos, como por ejemplo estas familias criminógenas, ¿no? Que normalizan ciertos delitos y que enseñan a los miembros más pequeños
cómo realizarlos, ¿no? Y hablábamos ya del caso muy emblemático de la trata de personas y de algunos estados en nuestro país, por ejemplo, Tlaxcala, que ya lo había mencionado, donde es generacional. No sé si ustedes han visto este documental de Las Elegidas. Si no lo han visto, véanlo, muy bueno. Relata este fenómeno de una manera mucho más profunda. Entonces, de lo que se trata justamente es de poder analizar este tipo de situaciones complejas a lo particular, ¿ok? Los elementos que conflictúan a este fenómeno en particular. Por otro lado, podemos reconstruir historias, por ejemplo, hay investigaciones que son de historias de vida o bibliográficas, o sea, ahí ya podríamos como recuperar esta parte de investigación un poco más histórica, ¿no? Encontrar de alguna manera también sentido en el marco de un planteamiento de problema, que es un poco lo que hemos estado haciendo con el ejercicio anterior, ¿no? Y relacionar, por ejemplo, resultados con alguna otra teoría. Ojo, esto lo van a realizar el día de hoy. Ajá. ¿Qué hacemos cuando hacemos, por ejemplo, un perfil? Cuando analizamos, por ejemplo, un modus operandi. Yo puedo recuperar un montón de datos, darle estructura a esos datos, pero al final esos datos los voy a confrontar o analizar con una teoría. Y es una teoría que se basa, por ejemplo, en una parte de perfilación y en el delito particular. Por ejemplo, si es un agresor sexual, un ofensor sexual serial, por ejemplo, o un feminicida serial, hay bibliografía que ya nos habla de ciertas características generales. Entonces yo podría tomar estos datos a los que ya les he dado estructura y compararlo, ¿no? Contra estas investigaciones y sobre todo eso me va a llevar a conclusiones que no están basadas en meras corazonadas, como mencionábamos a mí, leal, saber y entender, sino actuaciones basadas en evidencia. De eso se trata básicamente pues esta parte de la profesionalización del actuar forense. Y bueno, ya hemos estado mencionando de forma reiterada que estamos trabajando desde este tipo de investigación en una espiral donde estamos a la par realizando muchos procesos, ¿se dan cuenta? Tanto recolectando todo tipo de datos, representaciones visuales, en este caso testimonios, entrevistas, imágenes, perfiles de Facebook, de redes sociales, datos digitales, pues, o incluso archivos, por ejemplo, de voz, todo tipo de datos, ¿no? Los vamos recolectando y esos datos los podemos ir describiendo, los podemos clasificar y haciendo uso de la hermenéutica los vamos interpretando. ¿Ah? ¿Cómo o mediante qué instrumento podemos utilizar matrices, gráficas, comparaciones, cualquier tipo aquí de herramienta que me ayude a darle estructura a esa desestructura, ¿no? Hoy vamos a ver el capítulo de ese libro que les mandé que tiene que ver con la utilización de matrices, que es un método que me parece les puede ser muy útil, sobre todo en el campo forense. Al final del día, de toda esta mundo de datos, lo que tengo que generar es justo esta estructura a través de alguna herramienta. Vamos a ver el uso de matrices, de códigos y de clasificaciones. Y eso me va a ayudar a interpretar, ¿no? De la mano de las investigaciones, de la teoría o donde esté basando mi investigación para poder aterrizar a una conclusión. Ese es el proceso final de la investigación, en este caso cualitativa. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos revisado que tanto el proceso de recolección como análisis de datos es simultáneo. Ajá. Y que vamos a ir triangulando esos datos que pueden provenir de diferentes fuentes y métodos de recolección. Y eso se llaman memos analíticos, ¿ok? Todas estas fuentes que vamos recuperando. Por ejemplo, en la Coordinación General de Servicios Periciales, algunos casos que llegaban de amenazas donde se analizaba la voz. Entonces eran muchos archivos de voz donde, sí, claro, el perito, el que era de acústica forense, se encargaba pues de realizar todo este proceso que yo no estoy tan familiarizada con él, pero que tiene que ver con identificar los patrones, ¿no? De los decibeles y toda esta cuestión que tiene que ver con el tono, el timbre de voz. Pero
por ejemplo, en el caso de psicología, lo que se nos pedía analizar era el contenido. Entonces aquí hay disciplinas como, yo he visto, por ejemplo, que ya en ciencia forense está entrando mucho la lingüística forense, donde ya podemos, un especialista puede analizar el contenido semántico y la estructura de un determinado constructo verbal para determinar ahí coincidencias, porque todos tenemos formas de hablar y hay situaciones que firman también nuestras formas de expresión, que son particulares, ¿no? Y que son muy, muy de esa persona que nos puede acercar como a estas interacciones y por eso son datos que son importantes al final, sobre todo en este tipo de investigaciones, por ejemplo, que no hay una identidad, ¿no? Y que son elementos que nos van acercando a esa identidad y que en su conjunto van haciendo más fuerte la conclusión, porque si ahí estamos determinando, por ejemplo, el lingüista forense o el psicólogo, quien analiza ese contenido, que corresponde por X muletilla o X expresión a esta persona y también el de acústica está determinando que también es esta persona, van a ser dos especialistas de disciplinas diferentes que están concordando o encontrando conclusiones similares. Entonces ese dato de prueba cobra más fortaleza y es lo que va sumando el juez cuando va justamente a tomar en consideración todo esto para su decisión. Ya habíamos hablado de cuáles son los instrumentos. Hay una variabilidad en realidad muy, muy extensa de tipos de instrumentos. Nada más a manera de acotación, habría que mencionar que hay algunos que ya están previamente definidos, pero también ustedes como investigadores tienen la libertad de diseñar el que mejor se adecue al planteamiento que ustedes están persiguiendo y al objetivo general y particulares sobre todo. De manera muy, muy general, cuáles son las técnicas, en este caso cualitativas, que vamos a perseguir para la investigación. Y es importante que las conozcan porque como veíamos el video del aperito, a ustedes los pueden sentar en el estrado y preguntarle, bueno, preguntarles qué técnica empleó, ¿no? Entonces, si no sabemos, por ejemplo, qué tipos de técnicas hay y cómo esas técnicas se insertan en un proceso metodológico, acaba siendo un proceso meramente empírico y va bajando la confiabilidad y la validez de los resultados a los que voy llegando, porque al final terminan siendo meras suposiciones o estereotipos u opiniones subjetivas, ¿no? Entonces es importante saber acotar ahí que estoy utilizando. Uno de los principales métodos, pues, es la observación. Aquí lo importante es cómo puedo sistematizar lo que observo, porque no es lo mismo sentarme a observar un fenómeno sin tener una estructura de, bueno, ¿qué voy a observar y cómo lo voy a registrar? Que hacerlo teniendo estas bases, como ya este propósito muy, muy definido y sobre todo un instrumento en donde voy a ir vaciando los elementos que estoy observando. Eso le da estructura, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante, si ya le estoy eligiendo la técnica que voy a emplear, poder propiciar que los datos que me arroje sean datos cada vez más estructurados. La otra técnica, pues, es la entrevista, que ya mencionábamos, cómo podemos recopilar información, y esta se puede hacer de forma individual o grupal, y obviamente va a tener mucho que ver tanto el tipo de investigación como el objetivo que estoy persiguiendo. Vamos a encontrar diferentes tipos de entrevista, y estas pueden, realmente es una técnica muy flexible, la entrevista puede pues acotarse al propósito que ustedes persiguen, sea cuali o cuantitativo. Entonces, la cosa está justo en definir el instrumento. El cuestionario es otro tipo de recogida de información, donde ya son preguntas muy, muy acotadas, ¿no? Y no estamos ya navegando como por esta cuestión de se me ocurrió preguntar. No, es un instrumento que ya está definido y que puede haber de dos tipos, o te permite un poco las respuestas más abiertas, o puede ser como respuestas muy, muy acotadas. Y los grupos de discusiones, en este caso, que pueden ser justo reuniones en donde estamos escuchando particularidades que comparte un grupo sobre un fenómeno. Viene a mi mente, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar un tiempo con estos grupos de búsqueda en casos de desaparición forzada. Y son los familiares, los desaparecidos,
son un grupo bastante particular. Ajá. Justo el interés de participar con este tipo de grupos tenía que ver con el poder implementar un proceso de apoyo terapéutico más eficaz, porque he visto el fenómeno desde los aspectos, por ejemplo, de la tanatología. El mismo grupo te decía, ¿no? Es que me dicen que ya estamos hablando de mujeres y hombres que se les perdió un hijo, un hermano, un tío, cualquier familiar, y llevaban algunos de los miembros del grupo 20 años sin ver a esa familia. Y no dejaban de buscarlo, ¿no? No dejan de buscarlo. Que sus esfuerzos llegan al grado que se organizan, son grupos muy, muy cerrados y se apoyan mucho entre ellos. Y que se organizan para ir, por ejemplo, escuchan un rumor que hay una fosa clandestina en X lugar y se van al lugar y ellos ya han aprendido técnicas para excavar y encuentran la fosa y entonces llaman a la autoridad y se quedan ahí hasta que la desentierran para verificar cuántos restos sacan y en la espera de si su familiar está ahí o no. ¿Se imaginan lo que es eso a nivel subjetivo? Eh, Sobre todo porque ellos mencionan que las autoridades no responden, ¿no? A sus demandas, no buscan a sus familiares y no hacen nada. Entonces, el nivel realmente de frustración para con las entidades jurídicas y de justicia está muy, muy mermado, ¿no? Entonces, un grupo, por ejemplo, de discusión, que lo comento porque llevamos a cabo uno con con este grupo en particular, nos permite encontrar estas particularidades, que no es lo mismo un duelo en una persona que nunca ha visto el cadáver de su familiar que una que sí lo ha visto. Y es un fenómeno que, por ejemplo, se está repitiendo ahorita con el COVID, ¿no? Todas estas pérdidas en donde muchos familiares entraron al hospital y salieron en cenizas, ya no pudimos ni verlos. Y que implica pues situaciones particulares. Los grupos de discusión nos permiten como ver a nivel grupal un determinado fenómeno y poder, mediante un moderador, ir acotando las participaciones y obteniendo la información del objetivo que persigo. Entonces, bueno, en el caso de las entrevistas, con esto voy a acotar el ejercicio que hicimos y vamos cerrando la parte teórica del día de hoy, por lo menos la primera. Les pongo aquí algunas cuestiones a manera de, digamos que son actuaciones del deber ser, ¿no? En cuanto a si van a realizar una entrevista de manera general, y estamos hablando de una entrevista de corte de investigación, ya no es una entrevista psicológica forense, por ejemplo, ¿no? Son las reglas básicas del buen actuar cuando voy a hacer una entrevista y sobre todo si lo que busco es recolectar datos para un proceso de investigación, sea forense o sea de cualquier tipo, ¿no? Entonces, les pongo estos 10 puntos que les pueden servir mucho de guía, me parece, y es no, los abordamos realmente durante su ejercicio, se dan cuenta, los retroalimentamos la gran mayoría. No inducir respuestas, lo que mencionábamos al inicio, si no me está diciendo información, no toco información que yo conozco hasta que vea si el otro la conoce o no. La información es poder, no puedo inducir este tipo de respuestas, ni tampoco comportamientos, ¿no? Sucede mucho, por ejemplo, que una víctima te puede empezar a contar como su proceso de victimización y si yo empiezo a hacer cara de espanto o de que le estoy juzgando o de que no le creo o de que me está impactando la información que me está dando y eso se ve en el lenguaje corporal, lo que genero es que una barrera, la víctima ya no me va a decir más, ¿eh? Entonces es muy importante poder manejar esta parte para que fluya mucho la información de una manera más adecuada. La siguiente, varias fuentes de datos. No podemos quedarnos con solo una. Obviamente, cuando hacemos procesos de investigación, lo mejor es entrevistar varios testigos. Este ejercicio lo hicimos con solo uno, pero quedemos claro en esto, entre más testigos, entre más fuentes que yo corrobore, es mejor, mucho mejor. ¿Qué más? Recordar que cada cultura, grupo o individuo representa una entidad única, lo que hablábamos del contexto sociocultural, ¿no? No debo generar miedos, angustias, preocupaciones en los participantes, debo ser muy cuidadoso de mi lenguaje corporal, que a veces no es que lo transmita de manera verbal, pero sí lo transmito el mensaje de manera no verbal y al otro le llega perfecto, ¿no? Entonces,
cuidar obstrucciones en el canal de comunicación es muy vital. No poner en riesgo la seguridad personal ni de los participantes. Si estoy identificando que la cuestión que estoy investigando ya no cubre medidas de seguridad, ninguna información vale que ponga en riesgo ya sea mi integridad o la de los participantes. Entonces debemos frenar ahí los procesos, ¿no? Hay algunos de los procesos que pues se llevan en condiciones que no son del todo seguras, ¿no? Y que obviamente cuando empezamos a ver estas cuestiones debemos frenarlos. ¿Qué más? Que los investigadores podamos tener reuniones para evaluar los avances. Esto ayuda mucho en las investigaciones cualitativas porque vamos justamente correlacionando los puntos de vista y en este caso la hermenéutica de cada investigador para aumentar, por ejemplo, la confiabilidad o la validez, porque ahí ya sería validez y confiabilidad de criterio, ¿no? Interjueces, ya varios especialistas están analizando este fenómeno o estos hallazgos y si todos concuerdan, estamos llegando a un punto mucho más contundente. Leer los avances de la información y sobre todo irnos permeando del contexto, porque como hemos estado mencionando, eso se puede ir definiendo conforme va avanzando el proceso investigativo y tener empatía. Todo el tiempo tenemos que, la empatía es tratar de ser consciente y entender un poco o tratar de entender el proceso que está viviendo el otro, ¿no? Coloquialmente la mencionan mucho como tratar de ponerte en el lugar del otro. Realmente es una frase bastante imposible, ¿no? Porque si ustedes lo aterrizan a un delito, ponerme en el lugar de alguien que acaba de ser, por ejemplo, violada, amenazada y demás, yo no viví una experiencia como esa, pues es muy, muy imposible, ¿no? Aunque la haya vivido, como hemos comentado, mi experiencia no es la de él o la de ella. Entonces, si bien no literal ponerme en los pies del otro, sí tratar de entender un poco el proceso que está viviendo el otro. Y eso me va a ayudar el panorama para poder acercarme a investigar ese fenómeno sin contaminarlo, ¿ok? Hay ministerios públicos que, por ejemplo, entrevistan a niños victimizados de una forma muy poco idónea, ¿no? Que su tono de voz, sus preguntas, los revictimizan. Y entonces eso, esa falta de empatía obstaculiza la obtención de información y por supuesto que el costo colateral tiene que ver con la revictimización. Y un poco lo que hemos estado mencionando, que la secuencia justamente para formular nuestras preguntas tiene que ver con el objetivo, de ahí vamos a ir definiendo qué voy a preguntar, ¿ja? Las dimensiones, que es como el desglose del fenómeno central que veíamos, y de ahí voy sacando cada pregunta. ¿Se dan cuenta? Que si ahorita ya lo aterrizamos al ejercicio que ustedes ya hicieron, básicamente cubriríamos, ¿no? Ese planteamiento de problema que propusieron algunos de ustedes respecto al tipo penal de feminicidio, por ejemplo. Tenemos ya toda la información para poderlo contestar.